Hola iglesia, ¿cómo están? Estamos aquí con Joana y con Vicky, que nos van a compartir un poco del milagro que Dios hizo en sus vidas. Dinos Vicky, ¿cuál es tu edad? Tengo 8 años. ¿Y en qué grado de la escuela vas? En tercero. ¿Y te va bien o no tan bien? Me va bien. Ahí, qué bueno. Bueno, Joana, ¿nos puedes compartir lo que Vicky pasó? Mira, en el mes de septiembre del año 2018, mi niña tuvo que ser intervenida de emergencia debido a que nos dijeron que era el apéndice. Ya en el transcurso de la cirugía, el doctor salió y nos dijo que teníamos dos opciones, que ella le había dado peritonitis. Entonces, debido a esa complicación que ella tuvo, nos dio dos opciones y nos dijo que la primera opción era que debíamos esperar para que la infección se le bajara, y la segunda opción era que tenía que quitar parte de su intestino. Mi esposo y yo pues decidimos que esperáramos, ¿verdad?, para que Dios hiciera un milagro en ella y que no le quitaran parte de su intestino. Wow, qué difícil situación me imagino que estaban pasando. ¿Y tú, Vicky, cómo te sentías en esos momentos? Pues me dolía mucho la panza cuando me tocaba aquí. No podía bajar la pierna porque me dolía mucho. Tenías mucho dolor en esos momentos. ¿Y qué fue lo que hicieron, Joana, para poder ver a Vicky sana? Sí, mira, debido a esa complicación que ella tenía, ella no podía comer, no podía ni siquiera ir al baño debido a la inflamación que ella tenía en sus intestinos. Entonces mi esposo y yo le comentamos al pastor y él nos dijo que esperáramos en Dios. Se unió la iglesia a orar a favor de mi niña junto con nosotros. Al tercer día aproximadamente de que mi niña estaba hospitalizada, hicimos un pacto con Dios, y en ese mismo día que nosotros pactamos con Dios, regresamos al hospital y el doctor nos dio la buena noticia, la volvió a examinar y nos dio la buena noticia de que ya estaban trabajando sus intestinos. Wow, qué increíble milagro hizo Dios en su vida. ¿Y tú, Vic, cómo te sientes ahora? Pues ahora ya me siento bien, ya no me duele la panza cuando me lo toco, ya no me pasa nada y ya no me duele la pierna, gracias a Dios. ¿Y ya nunca te regresó ese malestar que tenías? No. Qué bueno. Y Joana, ¿qué le puedes compartir a la gente que nos está viendo en redes sociales? Pues primeramente que confíen en Dios. La Biblia dice en Efesios 3:20, dice: Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Entonces que sigan confiando en Dios, que Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Wow, qué increíble. Bueno, pues gracias por compartirnos ese gran milagro que Dios hizo en sus vidas. Y tú que nos estás viendo por redes sociales, no olvides que puedes aquí en la cajita de comentarios ponernos cualquier petición que tú tengas y nosotros estaremos orando por ella. Además, te invitamos a que pongas cualquier milagro o bendición que Dios haya traído a tu vida a través de estos medios. Continuamos. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele una ofrenda de aplauso. Gracias por su reverencia al Espíritu de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. ¿No se siente? Ahorita se va a sentar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas capítulo 5 en el verso 16 en adelante, y vamos a hablar acerca las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Dice el verso 16: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Hay gente que dice: yo nada de eso hago, pero dice todo lo que se asemeja a esto.
cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo lo que leímos, y las cosas semejantes a esas no van a heredar el reino de Dios. Ay, nomás porque usted dice, no, yo no. Ahí está en la Biblia. 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que no existe una ley. El amor es el primer fruto que dice ahí. Dice, contra tales cosas no hay ley. O sea que usted tiene que perdonar, porque no hay una ley que diga que sí o que no. Tiene que tener amor. Gloria a Dios. Luego voy a entrar un poquito más a esto. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, todo lo que leímos, las cosas, los frutos de la carne. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Gloria a Dios. Padre, te doy gracias. Oramos para que tu palabra, Señor, nos edifique, que nuestro entendimiento se abra y podamos entender lo que tú nos quieres hablar, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse ahora sí. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Déselo fuerte. Si usted puso algo de atención en la Escritura, gloria al Señor, si usted se fijó, cada vez que menciona Espíritu, está con E mayúscula. Está hablando del Espíritu Santo. Amén. Está hablando del Espíritu Santo. La carne tiene tendencia en contra del Espíritu. Lo leímos. Y el Espíritu en contra de la carne. En el verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gloria a Dios. Para andar en el Espíritu, como dice el verso, significa que yo no tengo que satisfacer los deseos de la carne. Dice, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Quiere andar en el Espíritu, no satisfaga los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ya lo leímos. ¿Sí? Todos esos no los satisfaga usted, no los haga. El deseo de la carne, hermano, siempre va a estar. Gloria a Dios. Pero si andamos en el Espíritu, cuando esos deseos vengan, no los vamos a satisfacer. ¿Sí me expliqué? El deseo de la carne siempre va a estar. Pero cuando venga un deseo carnal, si yo ando en el Espíritu, no voy a caer. Va a venir el deseo, pero como yo ando en el Espíritu, no voy a caer en el pecado. Gloria a Dios, porque yo le mentiría si le dijera a usted que no va a venir ningún deseo carnal. Sí van a venir los deseos carnales, pero si anda en el Espíritu, usted puede librarse de caer.
la gente cae en pecado por un descuido. Amén. Gloria a Dios. Verso 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Pablo, hermano, le escribió esta carta a los creyentes que nacieron de nuevo en una región que se llama Galacia. Pero el Espíritu Santo dirige esta carta a los creyentes nacidos de nuevo en una región que se llama Saltillo. Pablo sí lo escribió para los de Galacia, pero cuando el Espíritu Santo vino, él dirige ahora la carta a la gente de Saltillo. Entonces quiere decir que eso que fue escrito por el Espíritu Santo cuando estaba Pablo, también es para mí, también es para ti. Y a veces nosotros, viene un deseo, mire, a veces esto funciona así. A veces usted no quiere, o más bien, usted quiere hacer algo bueno y termina haciendo algo malo. Vino el deseo de la carne y cayó y terminó haciendo algo malo. Usted no quería hacerlo eso. Usted quería hacer algo bueno. Usted quería platicar con alguien. Pero vino el deseo de la carne de mentir. Y mientras usted escuchaba a la otra persona, el deseo de la carne, dile esto, acabo, no es verdad. Vino el deseo. Usted podía ponerle un alto o caer, satisfacer el deseo de la carne. Y como se descuidó, cuando le tocó el turno de hablar a usted, usted dijo, no sabes, fíjate que no te han dicho, cuando usted sabe que no es verdad. Está satisfaciendo el deseo de la carne. Gloria a Dios. Amén. Ok. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, acuérdense, si está con mayúscula, ¿Espíritu de quién habla? Ok. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Amén. Dice bien claro que la carne y sus deseos nos ponen en enemistad contra Dios. Gloria al Señor. Cuando no hacemos lo que Dios dice, nos volvemos enemigos de Dios. Escuche, aunque usted sea cristiano, el más santo, pero si usted o yo no hacemos lo que Dios habla, nos volvemos enemigos de Dios. Dice la Biblia que la carne es enemistad contra Dios y el espíritu contra la carne. Entonces, si yo satisfago un deseo carnal, me convierto en ¿qué? Enemigo de Dios. Gloria al Señor. Y ahorita vamos a ver cómo podemos evitar no caer en el deseo de la carne, para no ser, ¿se imagina usted enemigo de Dios? Gloria al Señor. Si no hacemos lo que a nuestro Padre Celestial le gusta, vivimos siendo enemigos de Dios. Amén. Yo sé como que no le va a gustar mucho esta predicación. Ahora, si usted es cristiano, si usted dedica su vida al Señor,
pero usted no hace algo y satisface el deseo de la carne, la Biblia dice que se vuelve enemigo de Dios. Ojo, pero no deja de ser hijo de Dios. Sigue siendo hijo de Dios. Es como usted como papá con su hijo. Si su hijo no le obedece, va a haber algo ahí, una rencilla, un pleito, una división entre padre e hijo, pero no deja de ser su hijo. Es lo mismo aquí nosotros. El diablo viene y te acusa. No, es que tú pecaste. Ya no eres hijo de Dios. No, sí soy hijo de Dios. Estoy de pleito con él. Pero soy hijo de Dios. Y a veces cuando el hombre o la mujer satisfacen la carne, el diablo viene y te condena. Y te condena. Que tú hiciste esto. A Dios no le agrada. Ya no eres hijo de Dios. Dios ya no te va a bendecir. Dios ya no va a ser. No, no dice eso la Biblia. La Biblia dice que te vuelves enemigo de Dios, pero sigue siendo su hijo. Dele un aplauso al Todopoderoso. Amén. Mire que dice Romanos capítulo 8, verso 5. Romanos 8, 5. Primero leímos Gálatas 5, ahora Romanos 8. Quiero explicarle así rapidito. La carta de Gálatas y la carta de Romanos tienen mucho en común. Hablan de los deseos de la carne. Tienen mucha similitud una con otra. Miren lo que dice aquí Romanos 8, verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y otros dice, los que son de la carne siempre andan pensando en las cosas de la carne. Ok, voy a aclarar algo. Cuando estoy hablando de la carne, no estoy hablando de un steak, de un ribeye, de un... No. Ese tipo de carne no. Esa sí se la puede comer. Y cuando haga me invita. Ok, pero póngale tortillas de harina y con mucho gusto lo acompaño. No estoy hablando de ese estilo de carne. Estoy hablando de tu carne, de ti, de donde habita el Espíritu de Dios. Amén. Y el apóstol dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En otras palabras, el apóstol decía, o piensas en la carne o piensas en el Espíritu. Decide. Usted no puede decir, yo soy cristiano y vive como el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El pecado, hermano, no es que venga la tentación. El pecado es satisfacer la tentación. Porque ¿a cuántos de ustedes no les ha venido un deseo carnal? Pero muchos se detienen y otros, vénganos tu reino, sea hecha tu voluntad. Ave María, yo no quería, Padre nuestro, qué bueno está esto. Y caen. Entonces, no es pecado que venga una tentación. El pecado es caer en satisfacer el deseo de la carne. Ese es el pecado. Ese es el problema. Que usted caiga y satisfaga el deseo carnal. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice? A ver, súbale. El ocuparse de la carne es muerte. El que cae en el pecado de la carne,
el ocuparse. A ver, díganme un fruto de la carne de los que leímos. ¿Perdón? Adulterio. ¿Qué es adulterio? No, pues si no sabe, a lo mejor ya cayó. Pues no sé qué es esto, pero pues, ¿qué es adulterio? Que está casado y anda con alguien que no es su cónyuge. Gloria al Señor. Entonces, cuando tú o alguien, para no decir que tú, satisface ese deseo, dice la Biblia que es muerte. Cuando tú caes en adulterio, cuando tú caes, cuando conoces a Jesús, y como el milagro no llega cuando tú quieres, vas y buscas a un brujo, a un hechicero, a alguien que te adivine el futuro. Amén. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿espíritu está con qué? Entonces habla de él. Ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Verso 7. Por cuanto los designios de la carne, fíjese bien, son tres cosas. Los designios de la carne: enemistad contra Dios. Tres palabras. ¿Qué son los designios de la carne? Enemistad contra Dios. No se le olvide. Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque está viviendo en la carne. Amén. Aunque usted no lo crea, en la iglesia hay gente que todavía roba, y no a Dios, no a Dios. Roba en su trabajo. Mira, esta pieza yo creo que no la ocupan. Si usted se la lleva sin que se la dieron, ¿aló? ¿Qué pasó, hermanos? No me asuste, por favor. No me asuste, porque voy a poner aquí una barrera. Dice la Biblia que no pueden vivir conforme a Dios, porque viven conforme a la ley de la carne. Y hemos visto así rápidamente los resultados de vivir en la carne, de no sujetarse a Dios. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros, si vivís según la carne, si no vivís, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si usted sigue haciendo lo que hacía antes de conocer a Cristo, si usted sigue viviendo como vivía antes de conocer a Cristo, dice bien claro: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Si usted sigue mintiendo, viviendo en adulterio, fornicación, idolatría, todo ese tipo de cosas, o cosas semejantes, dice, no es de Cristo.
Están muy seriecitos. Ahora, ¿cómo se alimentan? Escuche, los deseos de la carne. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. ¿Cómo se alimentan los deseos de la carne? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Cómo se alimenta el deseo de la carne? El mundo te lo va a ofrecer. El mundo te lo va a proponer. El mundo te va a decir que satisfagas ese deseo. Dice, eso no proviene de Dios, proviene del mundo. El ejemplo que decían, el adulterio. Mira, nadie va a saber. Yo te voy a decir algo, ese nadie va a saber es una mentira, porque mi Biblia dice que no hay nada oculto. Pero el diablo viene y te la pinta muy bien. Te hace que caigas en el deseo y te emborrachas. O mientes, o buscas otra salida que no es Dios. Estás alimentando un deseo de la carne. Porque dice ahí, en el verso, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. El diablo te va a poner un amigo o una amiga para que engañes a tu cónyuge. No solamente al hombre o a la mujer, no, cualquiera. Ay, compa, ¿a poco le tiene miedo a su vieja? Mira esta, está bien buena. Y los ojos de Tiburcio todo viró. Si tú la ves, yo la veo doblemente buena, porque está visco el vato. ¿Sí? Ve dos en vez de una. Los deseos de los ojos, dice. Te va a poner un amigo, una amiga que te diga, no pasa nada, mira, con que vayas un ratito a la fiesta. Gloria a Dios. Están muy serios, hermano. Como que no me dan ganas de predicar, necesito que me motive usted. ¿Ah? ¿Se fija cómo Dios nos está llevando poco a poco a ser más maduros espirituales? Pero algunos no quieren, dice la Biblia. El mundo constantemente te va a proponer a que tú satisfagas los deseos de la carne. Este aparatito, créamelo, que si usted no tiene autocontrol y no tiene al Espíritu Santo, te puede destruir. Pasa más tiempo satisfaciendo el deseo de la carne, mandando mensajes, insultos, viendo cosas que no tiene que ver, que alimentar al Espíritu. Gloria a Dios. Miren lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es, ¿se acuerda de tres palabras que leímos?
¿Cuáles son las tres palabras? Enemistad contra Dios. Aquí no lo vuelven a decir. Dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hay gente que no tiene amigos cristianos, puro mundano. No tiene cristianos. No, hombre, es que esos cristianos, ¿a poco tus amigos no? ¿A poco te hablan puras cosas buenas? Dice la Biblia, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye. Yo creo que con eso es suficiente, ¿no cree? Cualquiera pues que practica todo lo que leímos que satisface la carne o cosas semejantes, dice, es enemigo de Dios. Ahora, es tu decisión, porque dice la Biblia, se constituye, te hace solito enemigo de Dios. Amén. Mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener una batalla constante. El espíritu contra la carne, y es una batalla también contra el mundo. Porque el mundo te ofrece. Y yo escuché a un predicador que él decía, el pecado es sabroso, por eso caen y lo prueban, porque es sabroso. Pero mi Biblia dice que te constituyes enemigo de Dios. Y si eres enemigo de Dios, no heredarás, dice, el reino del cielo. Solo que usted no quiere ir al cielo, dicen, dele vuelo a la hilacha. Yo no sé qué es eso. ¿Alguien me puede decir qué es vuelo a la hilacha? ¿Qué es la hilacha? ¿Es una mujer? ¿O qué es la hilacha? ¿Tú sabes qué es la hilacha? No, no es tu vecina. Ok, el apóstol Pablo, después me dicen lo del vuelo a la hilacha, ¿sí? No sé qué es. Pero si usted no quiere ir al cielo, pues dele vuelo a la... Amén. Pero si usted quiere ir al cielo, usted vuélvase enemigo del mundo. Le repito, va a venir una tentación, no caiga. Cuando cae, dijo una hermana en Monterrey, es cuando usted echa la perra al agua. La regó. El apóstol Pablo, hermano, él vivió una batalla diaria también contra la carne. No crea que porque era apóstol no le vinieron tentaciones. Al mismo Señor Jesús le vinieron tentaciones en el desierto, ¿sí o no? ¿Y cayó? No cayó. Y heredó el reino. El apóstol Pablo también vivía una batalla diaria contra los deseos de la carne. Pero el apóstol Pablo, hermano, fíjese bien, dejó todo por Cristo. El apóstol Pablo lo sufrió todo por causa de Cristo. El apóstol Pablo fue perseguido, fue apedreado. Pero el apóstol Pablo intentó agradar a Dios como ningún otro hombre del Nuevo Testamento. Él buscó la santidad, el apóstol Pablo. Pero vinieron las tentaciones. Él conoció la gracia de Dios. Es más, el apóstol Pablo fue decapitado por Cristo.
Le cortaron la cabeza por Jesús. Vinieron muchas tentaciones, pero todo lo dejó. No cayó. Hasta tuvo que dar su vida por Cristo. A usted le dicen: no, hombre, si no te tomas esta no eres hombre. ¿Cómo que no? Esa y otra. Soy muy, muy hombre. No, mire, comadre o vecina o prima, si no te metes con ese, no, hombre. ¿Cómo que no? Tráeme a ese y a su hermano también. El apóstol Pablo no. Él vivía en el Espíritu. Y no cayó. Vinieron las tentaciones, pero no cayó en ninguna tentación. El apóstol Pablo luchaba diariamente con los deseos de la carne, aunque era apóstol. Y si el apóstol Pablo pudo vencer, nosotros también podemos. Amén. Si el apóstol Pablo pudo llegar al final y agradar a Cristo, nosotros también podemos. Fuimos llamados para vencer. Así que no hay excusas. Romanos capítulo 7, verso 15 en adelante. Romanos 7, verso 15 en adelante. Porque lo que hago, escuche este trabalenguas del hermanito, no lo entiendo. Pero si no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Él quería, pero no lo hacía. Amén. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira el verso 24. Miserable de mí, decía el apóstol. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Usted escuchó cómo se llamó él? Miserable de mí, dijo él. ¿Quién me va a librar? Yo le tengo la respuesta a él y a usted también. Cristo puede. Cristo puede librarte de que usted no caiga para satisfacer los deseos de la carne. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Por eso empezamos leyendo que dice: andad en el Espíritu. Amén. Y si usted anda en el Espíritu, hermano, van a venir los deseos, pero no va a caer. Los cristianos, con esto voy a terminar, tenemos 3 tipos de batallas. Se las voy a dar, si quiere anotarlo. Si no lo quiere anotar, como quiera se las voy a dar.
la primera batalla, la batalla dentro de mí. La batalla dentro de mí. ¿Cuál es esta batalla? La de la carne. Primero, la batalla dentro de mí, que es la batalla de la carne. 2, la batalla alrededor de mí, que es el mundo. 3, la batalla en contra de mí, que es Satanás y sus demonios. Ahora, son 3 batallas. ¿Cómo las venzo? Número 1, la batalla dentro de mí, que es contra la carne. Romanos 8:13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Gloria a Dios. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, dice. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto me suena como el mundo al revés. Tengo que morir para vivir. Es lo que dice. Tenemos que morir, hacer morir la carne para que viva el Espíritu. Matando a la carne, hermano. En otras palabras, no alimentando el deseo de la carne, usted puede vencer esa batalla. No alimentando los deseos de la carne, usted vence la batalla dentro de usted. Cuando usted alimenta los deseos de la carne, usted va a estar controlado por la carne. 2, la batalla alrededor de mí, que dijimos que es el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. El 2 dijimos que es la batalla alrededor de mí, que es el mundo. La Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora, ¿cómo sé si he nacido de nuevo? Lo acabamos de leer. El que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. ¿Cómo sé si he nacido de nuevo? Tengo que vencer al mundo, los deseos. Si yo vez tras vez caigo en los deseos, no he nacido de nuevo. Cuando usted cayó una vez y pide perdón, pero vuelve a caer, no, y lo peor que vuelve a caer en el mismo. Siquiera le cambiara, pero cae en el mismo. Dice, el que es nacido de Dios vence los deseos de la carne, quiere decir. Vence al mundo. ¿Cómo voy a vencer la batalla alrededor de mí? Lo que el mundo me ofrece cuando yo soy nacido de nuevo. Una persona que no nace de nuevo no ha vencido. Si el mundo te domina, si te dejas arrastrar por lo que el mundo te ofrece, muchos van a estar en contra de esto. La manera de vestir de uno dice quién eres tú. Pero muchos se visten conforme se viste el mundo. Entre más apretado, dijo una, más sexy me veo.
entre más rabona, más pegue tengo. Si te dejas arrastrar por lo que el mundo ofrece, si te domina el mundo, no has nacido de nuevo. No te engañes. El apóstol sigue diciendo en ese verso: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Ok, la carne yo la voy a vencer. A la carne sí la venzo haciendo morir la carne. Gloria a Dios. Al mundo lo voy a vencer con mi fe. Esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Fe igual a fiel. Fe igual a fiel. Entonces, ¿cómo venzo al mundo? Siendo fiel. Gloria al Señor. Dice, esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué es? Nuestra fe. Un significado de fe es fiel. Entonces quiere decir, esta es la victoria que vence al mundo, mi fidelidad. Siendo fiel a Dios, venzo al mundo. Gloria al Señor. 3. La batalla en contra de mí. Dijimos que era ¿qué? Satanás y los demonios. No, y los demonios. Dije los demonios, moño. Y hermanos, este me gusta. Santiago 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué dice? Huirá de vosotros. Veamos bien este verso. Someteos pues a Dios. Escúcheme bien. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay gente que quiere que el diablo se vaya cuando él no se somete a Dios. Nadie puede resistir al diablo si primero no se somete a Dios. Hay gente que deja de venir a la iglesia y quiere que el diablo se vaya. Lea bien el verso. Someteos a Dios. Sométete a Dios. Obedece a Dios. Sé fiel a Dios. Ríndete a Dios. Busca a Dios. Resiste al diablo. ¿Cómo lo van a resistir si no están ustedes Dios? ¿Por qué me ven así? Así dice el verso, ¿sí o no? Someteos pues a Dios. ¿Y qué más dice? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Nadie puede resistir al diablo si primero no se somete a Dios. En este verso, escúchame, el orden de los factores sí altera el producto. En las matemáticas de Dios, sí. En las matemáticas natural, ¿verdad que dice que no? Pero en la de Dios sí. El orden de los factores. ¿Usted quiere que el diablo se vaya? ¿No quiere que se vaya? Dice, no, hermano, porque me tengo que ir con él. ¿Usted quiere que el diablo se vaya? ¿Cuál es lo primero? Someteos a Dios. Y luego resistir.
¿Y qué pasa? El resultado es que se va a ir. Pero hay gente que no se somete, no resiste y quiere que se vaya. No. Es como Dios dice: usted quiere vencer la batalla en contra de usted, que es Satanás y los demonios, tiene que someterse primero a Dios, tiene que resistir y huirá de vosotros. Amén. Si te sometes a Dios, vas a tener la capacidad de resistir al diablo. Dios es el que te da la capacidad, la habilidad, la estrategia de cómo resistir al diablo. Y eso no falla. Entonces el diablo huirá. Son 3 batallas que tenemos, pero podemos vencer. Amén. Satanás, hermanos, es un oportunista. Gloria al Señor. Cuando él no ve la oportunidad, él va a buscar otro lugar, otra persona. Él busca una oportunidad. Te pone la tentación, te ofrece que satisfagas la carne. Si tú tomas esa oportunidad, él entra. No te sometiste a Dios, no puedes resistir la tentación, no se va al diablo. Gloria al Señor. ¿Cómo venzo las 3 batallas? Matando la carne, fe y fidelidad, sometiéndome a Dios y resistiendo al diablo. Matando a la carne, fe y fidelidad. Y 3, sometiéndome a Dios y resistiendo a la carne. Padre, oro en el nombre de Jesús para que cada persona que ha escuchado esta palabra venga a ti. Y número 1, Señor, dependa de ti. Que primero que nada, Señor, cada persona, Señor, pueda vencer la carne, que no caiga en tentación. 2, que pueda vencer al mundo, que no se deje arrastrar por lo que el mundo ofrece. Y 3, que se sometan a ti y resistan al diablo, y el diablo huirá. Declaro sobre ellos un milagro de libertad. Ligo toda cosa que los ata, que los domina. Ligo todo deseo que los tiene controlados. Cualquiera que sea su nombre, tu palabra dice que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Así que yo uso legalmente el nombre de Jesús y destruyo todo deseo de carne que los tiene atados, que los controla, que los liga, que los hace pecar una y otra vez. Los echo fuera en el nombre de Cristo. Establezco tu reino sobre cada persona que cree tu palabra y recibe la oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te adoramos, Espíritu Santo. Te bendecimos